Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Es increíble lo que se está haciendo en estos días con inteligencia artificial, al extremo que la verdad ya es relativa. El tema es que por ahí también la vida real nos hace pensar si estamos viviendo en un mundo imaginario o está pasando realmente. Por ejemplo, un partido de fútbol donde el árbitro evidentemente está a favor de un equipo y no de otro. Por ejemplo, lo que ha pasado con esta jueza en el caso Maradona. A mí me parece que esto es irreal. Como que un presidente esté peleado con una vicepresidenta. Me parece que es irreal. Todo este tipo de cosas, no sé si lo estoy viviendo realmente o no. Tendríamos que estar acostumbrados a un país que ha tenido tantas cosas, hiperinflación, estabilidad con el dólar, guerra, guerrilla, de todo. Tendríamos que estar acostumbrados. ¿Pero qué quieren? Es difícil acostumbrarse a este mundo y no saber si estamos ya entrando en la inteligencia artificial o es el mundo real. Señores, esto es La Ventana. Bueno, Juanca otra vez tapa con el caso Maradona. Y sí, porque va todo a foja cero. Esto, para tomar dimensiones, noticia mundial. En todos los medios del mundo están hablando del caso Maradona y que todo volvió a cero porque yo creo que dentro de la serie que está haciendo la jueza va a ser el capítulo más interesante. Porque también va a ser parte del documental. No hay que creer que no lo va a hacer. Esta jueza ha sido suspendida ahora y se habla de que puede renunciar. Pero lo que todavía no se habla es cuánta plata hay en juego con todo esto. Bueno, quien debe ahora investigar todo este caso es el fiscal general o procurador general de la provincia de Buenos Aires. Julio Contegrán. Julio Contegrán, precisamente columnista de Nuevo Mundo. Si es que la jueza sigue en función. Si ella dice que renuncia, ya no sería... No sé, esto lo vamos a hablar con los especialistas enseguida. El tema es que a uno le parece que estas cosas no podrían pasar. Es decir, estamos perdiendo el sentido de la importancia de las instituciones. Porque podemos decir, sí, en un partido de fútbol ahora entran las apuestas. ¿Y con las apuestas de qué están apostando? ¿Y en qué partido? Y están apostando por un córner. Y de pronto hay un defensor que tira la pelota al córner inexplicablemente. Y entonces ya dejas de confiar en el fútbol. Y en este caso dejas de confiar no en la jueza. Si ha pasado esto, tiene que haber habido complicidades para que entre las cosas a ese lugar, que entre la cámara para firmar, que ella presida. ¿De pronto es ella la única culpable? No. Esto hay que seguirlo investigando, creo yo. Pero esto lo veo desde afuera, ¿no? ¿Querés otro capítulo de la serie? Sí. ¿Qué otros temas tenemos? Bueno, dentro de las informaciones, una que ha tenido mucha repercusión. Si bien la información, los cambios son pocos, pero sí es un tema que se habla hace mucho tiempo, que es el servicio militar voluntario. Estaba de 18 a 24 años hasta ahora, según el vocero presidencial y diputado electo de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, ahora pasa a jóvenes entre 18 y 28 años, con ciertas características que se van a ir conociendo, pero principalmente lo que quieren es que esos jóvenes terminen con alguna formación cuando sea su instrucción en esto. Si es para que reciban una instrucción me parece muy bien, pero si es porque no lo pueden manejar dentro de la casa o dentro del sistema, hay formas, ¿no? No es precisamente entregándoselo a los militares para que lo hagan buenos ciudadanos. Velo desde el otro lado también. Sí. Un militar no es un cuidador de niños. No. Un militar es alguien profesional para defender un país en caso de un ataque. Si vos lo pones a cuidar chicos problemáticos, sí, lo estás degradando al militar a ser un cuidador. Yo hablaba hace poco con un coronel retirado y me decía, mire, es imposible que vuelva al servicio militar porque ahora hay un tema distinto que se llama droga. ¿Cómo manejamos ese tema con los chicos? Este es un tema
muy problemático. Antes agarraba a un chico de 20 años y podía ser rebelde, podía no saberse lavar los dientes, pero es distinto cuando entra el tema droga. Y el otro tema que también habla mucha gente, que te dice, vos le das formación de uso de armas a un chico y ese chico no se llega a recuperar, lo está sacando con un posgrado. Pues son temas que yo creo que la sociedad en su conjunto debe discutirlo, debe analizarlo. Hoy creo que no se hace por la defensa de un país, la defensa de un país se hace de otra forma. Se hace más en un ingeniero aeroespacial que en un chico con una bayoneta del siglo pasado, ¿no? Y si hay un sector de jóvenes que necesita eso sí, alguna instrucción o algo que lo saque de ahora de bien, los problemas. puede ser grandes profesores que se la den, no militares. Exactamente. Bueno, me llamó la atención el pedido de algunos diputados para que se analice algunas cuestiones no claras del anterior gobierno. Esto está dentro de un contexto en donde en la semana también hubo en un canal de Buenos Aires la publicación de informes. Desde la gestión de gobierno dicen que lo ven a esto dirigido por alguien de la anterior gestión y ahora los diputados dicen que van a pedir investigaciones. Ojo, esto tendría que ser lo normal en cualquier sistema republicano, que se investigue siempre lo que se va haciendo. Sí. Y Pasa que te llama la atención, porque no... Sí, que generalmente todo habría que organizarlo para que de esa forma se investigue en serio, desde la formación de los tribunales de cuentas y demás. Que La función del diputado son dos, sí, legislar y controlar. Esta es una de las dos funciones de los diputados. Sí. Pero llama la atención. Llama la atención. Sobre todo porque en San Juan venimos de un periodo muy largo, donde la dirigencia política ha podido gobernar con cierta tranquilidad y San Juan ha crecido bastante y ha tenido consenso social para muchas cosas. Eso es lo que no debemos perder de ninguna forma. Y sí hay que controlar. Y sí hay que controlar, esto sí, seguro. Bueno, finalmente, esto vamos al plano deportivo para tener muchísimas repercusiones esta tarde. Di María vuelve al fútbol local. Y después de muchas amenazas que ha recibido en Rosario. Acuérdense que el año pasado él quería volver, pero lo amenazaron no sé quiénes. A toda la familia de él. A toda la familia, y entonces dijo, no. Si ahora vuelve, va a tener que tener una custodia muy grande. Ahora, ¿por qué lo amenazan a un tipo que nos ha hecho tanto bien al fútbol? Sí. Va a volver a Rosario Central, jugaría el Mundial de Clubes con el Benfica, sí, en Estados Unidos el mes que viene, y después ya jugaría con Rosario Central. Te digo que por el nivel que uno le ve, tiene para jugar un tiempo largo. Sí, seguro, sí, en la selección jugadorazo. Sí. Pero bueno, dentro de las informaciones, en Estados Unidos han decidido no recomendar más la vacuna de COVID para las mujeres embarazadas y para los niños. Bueno, es otra de las cosas que uno se levanta por ahí y ve una campaña antivacuna y realmente también le da miedo no vacunarse y le da miedo vacunarse después de estas informaciones. Es decir, nos ha tocado una época de vivir sobre aguas, donde ya la verdad es relativa. Totalmente. Me imagino lo que debe ser para un juez que tiene que decidir una causa y un abogado le dice, bueno, está más acostumbrado, ¿no? Porque dicen que hay una biblioteca para cada lado. ¿Será así o no? Pero la verdad, ¿dónde está? Los pobres filósofos que siempre piensan que la verdad existe, van a tener que reinventarse. Van a tener que reinventarse, ¿no? ¿Te acordás de Casa Lara? Sí. Ubicado en Tucumán y Libertador. Sí, sí. Bueno, no en la esquina, sino por Tucumán es donde ha funcionado el ANSES durante más de 20 años. Sí, sí. Bueno, finalmente los propietarios de ese local se lo han vendido a La Castellana, que es el local que está en la esquina, y tiene que desalojar el lugar, el ANSES. Se va a ir al edificio del INB, que es un edificio en calle Rivadavia, muy cerquita del centro cívico, un edificio muy grande que después que se dejaran sin efecto algunas oficinas nacionales, como puede ser el INADI, ha quedado con lugar para ocupar el ANSES. Entonces ahí va a funcionar el INB y aparte va a funcionar el ANSES. Mejor no opinar, pero yo creo que ha habido un avance tan grande
del Estado en sus distintas funciones sobre la ciudad de San Juan, donde uno ve edificios públicos por todas partes, y está en relación tal vez con la cantidad de gente que trabaja con el Estado, necesario o innecesaria. Yo no entro a juzgar, pero digo, vamos hacia un sistema donde todo va a estar en la red y donde, me imagino, han eliminado el papel, con lo que los archivos se hacen mucho más pequeños, las comunicaciones se hacen mucho más cerca, donde todo podría estar descentralizado. Sin embargo, cada vez hay más oficinas públicas, más oficinas. Y vivimos ya, quienes vivimos en el centro, quedamos algunos viejos, donde a las 7, 8 de la tarde no queda nadie, porque se acaba la actividad hasta el otro día. Y esta es una realidad. Sí, sin duda. Yo creo que hace falta un nuevo plan maestro de la ciudad y ver, y creo que nos llevaríamos una sorpresa si empezamos a reorganizar todo, ¿no? Hoy podés replicar el centro cívico en los 19 departamentos. Yo no Si sé. es una conexión en cada lugar, 2 o 3 personas con sus computadoras, podrían replicarlo tranquilamente. Es que un plan Y maestro, no haces viajar la gente de los departamentos al centro. Juan, con un plan maestro de urbanismo, es un plan de desarrollo. ¿Sí? Por ejemplo, si vos decís, el Palacio de Justicia va a estar cerca de Chimbas, es una política de desarrollo hacia Chimbas. No es solamente la sede de un poder del Estado. Cambiás Y el mercado inmobiliario, lo pero vamos a cambias meter muchas en el cosas. centro de nuevo, es otra política, ¿verdad? Pero hace falta pensar un poquito Ojo, todas estas cosas. con discusiones, con razones de un lado y de Sí, otro, ¿no? sí, No hay sí, una verdad en esto. ¿Sí? Bueno, presentamos a nuestros invitados, Juanca. Está con nosotros el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina. Está también el presidente del Foro de Abogados, Franco Montes, y también Fernando Castro, que es abogado. ¿Sigue presidiendo la Asociación de Abogados Penalistas? Todavía. Segundo mandato. Está muy bien. Presidente de la Asociación de Abogados Penalistas. Lo hablábamos ayer acá con el presidente de San Martín. Uno de los temas, no solo de San Juan, creo que del país, del mundo, es la falta de dirigentes, de gente que quiera asumir responsabilidades en entidades, en clubes, porque es una cosa que lo desgasta a uno, está sujeto a crítica, creen que todo es color rosa, y no, el dirigente tiene problemas. Y es muy complejo, Es muy complejo. porque hay clubes, el foro, que manejan presupuestos que son mucho mayores que una pyme, y ya no es solo voluntad para poder hacer las cosas. Sí, sí. Así es, sí, es demandante e implica un compromiso de parte que es valorable en todos los que integran el foro en sus diferentes roles, porque es una actividad ad honorem y fundada en el compromiso para con los colegas. Bueno, enseguida vamos a hablar de lo que está pasando, por qué están enojados taxistas, remiseros y cómo se puede ir. Igual que hay un plan maestro para el urbanismo, también a lo mejor hace falta un nuevo plan maestro para el servicio de transporte público. Que está relacionado. Que está todo relacionado. Pero sí, empecemos a hablar del tema que nos ha causado extrañeza, porque hace que desconfiemos de un poder del Estado que tendría que ser el más insospechado de todos, ¿no? ¿Querés saber qué piensa la gente? Sí, Empecemos con una encuesta. veamos. Conocemos el concepto justicia como la virtud de darle a cada uno lo que le corresponde, pero si lo llevamos al ámbito legal, sabemos que tiene que ver con este sistema de leyes capaz de resolver conflictos y de aplicar sanciones. Bajo este concepto salimos a la calle y le preguntamos a los sanjuaninos, ¿cree en la justicia provincial? Con el caso de la niña que falleció, que es de Albardón, que me parece que esos padres que están destrozados necesitan tener... Para mí esto no ha sido justicia. Realmente uno a veces cree y descree también, ¿sí? La justicia, nada, con respecto a lo que se vivió con el caso de la chica en particular, me parece realmente injusto y ojalá haya una justicia y... No, los jueces se tienen que poner más firmes en las decisiones y pienso que estudiar bien los casos que haya. Porque a veces deja que desear, sí, deja muchas cosas que desear. Creería que hay a veces que es injusto en muchas cosas, pero bueno, pero a la hora de la justicia de sanjuanina siempre ha hecho lo más correcto,
creería yo, en distintos casos, por supuesto, ¿no? Y no tengo una referencia como para dar una opinión certera, no estoy en el tema, no, o sea, sería aventurado de mi parte dar una opinión, pero esperemos que hagan las cosas bien. Mire, tengo mis reservas con respecto a eso, pero hay muchas causas por las cuales generan disconformidad. Sí creo. Yo creo que sí. O sea, ¿crees en la justicia, que se hace justicia en todos los casos? No, en todos los casos no. No se hace justicia en todos los casos. Porque hay algunos casos de violación y todo eso que no hay justicia o muerte y todo eso. Había un trabajo, una encuesta hecha... La encuesta que salió la semana pasada, consultora Ethos, donde decía que entre mala y muy mala imagen llegaba al 77%. 77%. Lo que no es bueno como provincia, que una institución como la justicia no tenga credibilidad. Bueno, pero esto que ha pasado y que ha sido transmitido en vivo y en directo, no solo para la Argentina, sino para distintos países, es un sentido si esto puede pasar, si hay jueces que actúan de esta forma. ¿Cómo lo ven desde el foro, Franco? La verdad que es un tema, yo no conozco por supuesto a la doctora, no sé de sus capacidades técnicas, seguramente las tendrá, pero sí lo que ha quedado en evidencia es que su personalidad no está a la altura de lo que se requiere para un magistrado. Un magistrado debe tener aplomo, serenidad, prudencia y debe saber el rol del que es parte de la sociedad. Y en eso, porque también venimos hablando hace un tiempo del foro, la necesidad de producir un cambio en el proceso de selección de magistrados, una cuestión que es de larga data, no me voy a atribuir yo, sino que el foro de hace un buen tiempo viene sosteniendo esta idea y casualmente, bueno, no casualmente, sino con esta misma intención, el año pasado con el Poder Legislativo coorganizamos las primeras jornadas provinciales del Consejo de la Magistratura. En esa oportunidad vinieron a exponer consejeros federales, el doctor Miguel Pidecasa, la doctora Jimena de la Torre, y ella nos contaba una cuestión que también creo que podemos tener en cuenta para esta reforma que creo que es necesaria, que es la evaluación de examen psicotécnico o psicodiagnóstico. Son dos cuestiones diferentes, pero que también revelan un perfil en los aspirantes y determinan que estén aptos o no para cumplir las funciones a la que aspiran. Y creo que eso también es un tema más allá de las capacidades técnicas, doctrinarias que puedan tener, ese punto en particular creo que hay que tenerlo en cuenta y creo que este caso de Maradona y de esta jueza lo ha puesto en evidencia. Varias veces hemos planteado este tema acá, no respecto a que sea la Cámara de Diputados la que finalmente es que hay un designa, doble sistema. pero Una el parte tema de técnica. propuesta del Consejo de la Magistratura, como ciudadanos merecemos al menos que nos digan por qué han elegido una terna. No sé cómo lo ven ustedes. No, por supuesto, claro que sí. El porqué y establecer parámetros objetivos de mensuración, porque por ahí se dice no se funda el voto. Está bien, pero cuando no hay parámetros y el único parámetro que tenés es el currículum y la entrevista, por ahí hasta resulta escaso el fundamento del voto. Creo que tenemos que ir a un sistema, la ley anterior que quedó suspendida, creo que es infinitamente superadora de la actual, establecía un examen de oposición, antecedentes con su mensuración o evaluación, que eso también nos decían los consejeros federales cuando vinieron, que después uno puede, según la técnica o la política legislativa, darle mayor puntaje al examen, si quiere mayor preponderancia sobre la experiencia o si es la cuestión doctrinaria a los antecedentes, pero en definitiva establecer criterios objetivos que permitan establecer un orden de mérito y después elevar la terna a la legislatura. Obviamente la legislatura es un órgano eminentemente político y va a decidir en función de eso, pero cuando se eleva una terna con 3 personas idóneas, capacitadas, el margen de error, porque siempre va a estar, uno se puede equivocar, se reduce significativamente. Es así, ¿no? Claro.
Claro, sí. Pero además, ¿cuáles son los parámetros que van a guiar a esa evaluación? Vamos a suponer, ¿qué vale más? ¿Alguien con experiencia en el ejercicio de la profesión o alguien de carrera en el Poder Judicial? Que lo digan. Tantos puntos vale esto, tanto Exacto. esto. No, es que así ¿Dar es. clases vale o no vale? Los concursos federales es así. Claro. Pero también ese tipo de concursos, al rodearse de tantas condiciones, por ahí se hacen muy lentos. Yo participé en un concurso por fiscal federal, que resultó electo el doctor Maldonado. Yo estuve ternado ahí. Duró 5 años ese concurso. Ahora, ¿por qué Yo me había olvidado ese concurso directamente. Después me enteré que salió el doctor Maldonado. Pero dura mucho, es decir, hay que fijarse cuál es el parámetro, cómo hacemos para que sea ágil. Acá pienso yo que los postulantes deben tener primero una gran dosis de honestidad, ¿no? ¿Cierto? Si yo soy penalista, por ejemplo, y se abre el concurso para el juez de familia, no. Hay a veces que Ahí los hay una crisis de concursos, honestidad, no sé, me parece. cuando hay, por ejemplo, 15 cargos diferentes, y una vez que se postulaban para juez de la Corte, sí, para todo, claro. para fiscal de primera instancia o juez de paz. Claro, hay una cuestión acá de, no sé, una cuestión de moral, ¿no? Y de ética también. Es decir, creerse postulante para todos los cargos, no es así. Es decir, yo he invertido 38 años de mi vida nada más que en el derecho penal. Es decir, si ustedes me ven en una cámara civil, después sospechen de mí, pero y seguramente van a acertar. ¿Entiendes? Acá se trata de una cuestión de sinceridad, de incumbencia, y se trata también de la influencia del clima político que se vive, y de un montón de circunstancias, las relaciones, el amiguismo, la vinculación política, el oportunismo, o sea, un montón de cosas que no hay que excluirlas, hay que ser sinceros. Algún día tenemos que sentarnos y decirnos la verdad. Entonces, por ahí cuando nosotros vemos que hay crisis institucional, que ahí sale un fallo que no está ajustado a la realidad, uno empieza a pensar, ¿cierto?, en esas cosas, que en realidad los que tendrían que ser, los que caer bajo la lupa son los miembros del Consejo de la Magistratura, más que los postulantes que han pero ganado. lo que se ha privilegiado es el loteo del poder. Tanto le corresponde a tal institución, tanto a tal poder, tanto a tal otro poder. Eso es lotear el poder. Claro, eso no es ecuanimidad. Nadie se ha animado a romper ese esquema, que es un esquema tradicional. Ojo, es un mal endémico. Se da en toda Sudamérica ese fenómeno. Sí. En Brasil es tremendo, en Venezuela es tremendo, también en Colombia, en todos lados, salvo en Costa Rica, que ahí tienen otro criterio. Es más, no tienen fuerzas armadas tampoco. A mí me decían que, por ejemplo, en Inglaterra es una sola persona quien decide los jueces. Pero es tan intachable esa persona que no se duda en el sistema. Claro. Cuando podría decir en una persona darle ese poder. Has dicho la palabra clave, crédito en el sistema, creer en el sistema. ¿Qué es lo que se ha perdido justamente ahora en la actualidad? No sé si Inglaterra tiene constitución nacional, pero es un derecho de costumbre, no tiene normas escritas. Claro, no está escrito. Es más, el proceso está basado también en la costumbre. Así es. Así que... Son países con cultura. No, pero son distintas historias. Es decir, es un sistema que podría ser permeable y lo mismo no lo es. No, pero acá capaz que un sistema perfecto podría también tener. Tienen sus cositas también por ahí, así que no existe la perfección. Sí, no creo que exista el sistema perfecto, totalmente de acuerdo, pero sí perfectible en relación a lo que tenemos. Y muy mejorable. Y vuelvo a lo mismo, echemos mano con algunas cuestiones que se pueden modificar para tener como base, no digo exactamente lo mismo, a la ley anterior. Esa ley, que fue por ahí lo que se criticó un poco, preveía que también participaran como especie de asesores académicos de la Facultad Católica, de la Universidad Católica de Cuyo y de la Nacional, y por ahí eso se interpretó como que era inconstitucional porque los consejeros están fijados por la Constitución. Eso se puede salvar, entiendo, fácilmente, poniéndole el rol de consultores, de asesores, pero lo importante, y te dejo, Fernando, perdón, es establecer criterios objetivos de evaluación para establecer un orden de mérito. Sí. Así es, yo cuando rendí el examen para acceder acá a la justicia federal,
El examen me lo tomó un tribunal de 5 personas que eran profesores de la universidad y lo integraba el presidente, era de la Cámara de Casación Penal. Y unos debates que se arman ahí, tremendo, porque, y eso que no son miembros, ellos no son los que, ellos tienen que dar puntaje nada más por lo que escuchan. O sea, una cuestión técnica, que esto fácilmente se puede lograr. Lo que hemos visto con la Suprema Corte, la designación de los integrantes de la Suprema Corte, es una vergüenza. y lo que recibe quien está de este lado, y que están negociando a ver si viene tal, le corresponde a tal partido, a tal otro, va a dejar libre a tal persona. Eso es lo que se está discutiendo. Bueno, eso también es un papelón. Sí, pero la Corte es un órgano, es un poder, uno de los 3 poderes del Estado, uno de los más importantes, y el que tiene la última palabra en materia constitucional. Por eso digo, pero las discusiones son políticas. Sí, y que hayan 3 para 5, todo el 9. País. No, que hayan 3. Sí, lo que decían que no permitían los especialistas. Entonces, por ejemplo, dentro de esos 3 quizás no hay un penalista o no hay un laboralista, y esa es una falencia que tiene la Corte. Sí, totalmente. Por ejemplo, en Chile, por lo menos eso que tienen casi 20 miembros en el Tribunal Supremo, bueno, es otro sistema, obviamente. Hay diferente. Salas especializadas por materia. Bueno, el tema es que queríamos plantear, hasta qué punto es el descrédito que se está llegando con cosas como lo que ha pasado con esta jueza, que la jueza, el padre de ella ya era un juez, y un juez famoso, dice. Muy famoso, sí. El juez de San Isidro también, sí, de Derecho Procesal. Hay una cuestión que es subjetiva y que quizás no esté mal, porque no todos los jueces piensan igual. Es decir, quizás hay jueces más llamados garantistas o más... Es decir, no es que se tenga que elegir un perfil de juez y todos tienen que ser igual. No, por supuesto. Lo importante, el derecho no es una ciencia exacta, no es matemático. El criterio, la sana crítica racional siempre está influenciada por cada uno y tiene su componente de subjetividad, por supuesto. Pero lo importante es que esté científicamente capacitado. Y como decía, también creo que a partir de este caso en particular, cada vez va a ser más relevante el perfil psicológico de los magistrados, porque obviamente por ahí difiere con los diferentes fueros, hay algunos que tienen mayores exposiciones que otras, pero ser magistrado significa tener presiones, soportarlas y poder seguir adelante sin estas tentaciones que aparentemente a la doctora McIntosh le surgió la beta. Pero no solo eso, yo por lo que he leído, ¿no? Ella, por ejemplo, subía a su Facebook luciendo su cuerpo. No está ni bien ni mal para cualquier persona, pero si una persona que tiene que juzgar, eso también lo ve. Es decir, si uno ve un funcionario público que está toda la noche en el casino jugando, también se fija. Claro, sí, obviamente. Y ahora... obviamente que sí, claro, hace la forma. Salía, lo leí también en algún medio, que aparentemente una de las otras magistradas, una jueza particularmente del tribunal, hizo referencia a una frase, la justicia no se mancha, haciendo referencia a la frase de Maradona. Uno es juez, no podemos entrar en estas cuestiones, hay que ser prudente, y por ahí las cámaras obnubilan. Que todo se magnifica hoy aparte. Hay otro fenómeno que también, antes de terminar este bloque, que sería importante charlarlo con ustedes, sobre todo en la parte penal. Están los abogados que, además de sus conocimientos procesales y penales, venden su participación mediática. Y lo vemos permanentemente en la televisión y están influyendo a una especie de justicia popular. ¿Esto no es desvirtuar un poco el derecho? Tiene un margen muy fino y obviamente es parte, hoy hay, sobre todo en Buenos Aires, que se utiliza como parte de una estrategia dialéctica. Eso Burlando es claro. Te defiende a través de los medios también. Pero no considero que sea una cuestión así planteado. No tendría que influir en un juez, supuestamente. No, claro, es que eso es lo que... Pero a veces influye. Eso es lo que hablamos de la prestancia que debe tener, el aplomo que debe tener un magistrado. Claro que influye, porque hoy en día hay causas que llegan a juicios precisamente por la presión popular. Y sí. En el caso del chico que se había perdido o que todavía no lo encuentran, yo vi los retos que le pegaba a los fiscales, que le pegaba...
uno de los abogados. Y terminó las cámaras y terminó burlando allá. Claro. Entonces, también la justicia la hacen entre todos, ¿o no? Todos, por supuesto, todos los No que de echemos alguna la culpa manera u sobre los otra jueces. somos actores del sistema de administración de justicia, tenemos que vernos interpelados con estas encuestas, estas declaraciones y todos ver desde nuestro rol qué podemos aportar para mejorar y cambiar esa imagen negativa. No, y también los medios influyen mucho. Los medios también. Los medios han sido... Obviamente, no solamente los abogados mediáticos, sino están los periodistas donde, dado un caso, siempre la gran porción de los medios toma posición sobre una de las partes. Sí, Entonces, o llega a acuerdos por ejemplo, en Francia, con una defensa. eso está totalmente prohibido, es decir, le pueden quitar A mí no me cabe personalidad a un duda. medio si dan por culpable o inocente a alguien en un litigio que todavía no está resuelto. Bueno, eso es algo que nosotros tenemos, ese sí un mal endémico también, porque ahí tenemos canales que están todo el día con el mismo caso y siempre a favor de una de las partes. Y porque yo creo que hasta negocian con determinados abogados mediáticos. Y sobre todo me parece que es un tema de interés que para la gente le interesa, si no estaría Pero está en la responsabilidad también en lo Pero que esto uno me le parece que antes no pasaba, estoy hablando hace 20 años, me parece que no tenían la preponderancia en los medios las cuestiones judiciales que El hoy primer tienen. caso así fue hace un poco más de 20 años, que fue el caso Coppola. Claro, Que era todos los días, al mediodía almorzar con Mauro Viale a ver qué pasaba ese día. Y era una novela. Por ahí ese fue el punto. Bueno, muchas gracias a los dos. No, al contrario. Vamos a ir a un corte. Cuando volvamos vamos a charlar con el secretario de Tránsito y Transporte sobre lo que está pasando con el sistema de transporte público en San Juan. Ya volvemos. Juanca, vamos, tema distinto ahora. Hay dos temas principalmente para hablar con Marcelo Molina, el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia. Uno, protestas taxistas y remiseros, cortaron al horario pico la circulación, sobre todo en la Avenida Libertador. El otro, los números, ya cuando ya tienen para poder hacer una especie de análisis de lo que ha sido el boleto educativo gratuito en la provincia. No sé qué querés empezar. Empecemos con por qué están enojados taxistas y remiseros. Bueno, tenemos que contarle, primero agradecerle la invitación y después contarle a aquel sanjuanino que nos está viendo que la discusión que tenemos es porque los que se quejaron el día martes es el sector de taxis y remíes de este sistema de autos de alquiler tradicional de la provincia que están debidamente registrados en la Secretaría de Tránsito y Transporte. Son los taxistas que hemos conocido de toda la vida. Con la aparición de un par de plataformas internacionales que han inducido a algunos otros sanjuaninos a brindar el servicio de transporte pasajero, ha aparecido una mayor oferta. Lo que pasa es que esta oferta que tiene el sanjuanino para tomar en muchos de los casos no es una oferta que esté legal, no es una oferta que esté debidamente registrada y que cumpla con la legislación. Entonces, la protesta del sector era solicitarnos o hacer visible a la Secretaría que trabajáramos más fuertemente sobre los controles. Ahora, esto no dice que la protesta o la forma en que la llevaron adelante con el corte de calle haya sido indebido. Digo, usted puede protestar, usted puede reclamar, usted puede tratar de hacer visible lo que no está de acuerdo. Lo que no puede es perjudicar al sanjuanino, perjudicar a la gente, y lo que no se podía hacer era cortar la calle. En ese caso, nosotros de la Secretaría, aquellos autos puntualmente que cortaron la calle los vamos a infraccionar por el entorpecimiento del servicio público de transporte pasajero, porque no ha sido tan solo para algún otro que quisiera darlo, sino que para los colectivos que querían circular por esas arterias. Ese es el reclamo, esa ha sido la medida tomado por ellos. Ahora, que nosotros estamos haciendo el trabajo que le corresponde, digo, porque no tan solo es la habilitación, sino también es el control a la Secretaría, se está haciendo, porque la semana anterior habíamos tenido manifestación y quejas del sector que trabaja con aplicaciones y que no está legal, pretendiendo de que no los infraccionemos. O sea, en ese sentido el trabajo se viene desarrollando. A conceptos básicos, ¿las plataformas son legales, ilegales o no tienen que ver con la Secretaría de Transporte? A ver, vamos al concepto básico. Quien brinda el servicio, quien da el servicio, es el auto con el chofer. Entonces, si el auto está debidamente registrado y autorizado y el chofer está debidamente registrado y autorizado y cumple con todos los requisitos, lo tome solo en la esquina, parándolo con la mano, o pedido por WhatsApp, o en su defecto
lo pidas a través de una plataforma, no hay ningún tipo de inconveniente. El inconveniente lo vamos a tener, y acá hay responsabilidad social en el medio, cuando ese vehículo que nosotros tomamos no cumple y no está debidamente registrado. Y acá las plataformas sí inducen al error, tanto aquel que quiere prestar el servicio como el sanjuanino que puede llegar a tomar el servicio. Nosotros tenemos fuera de la ley de transporte, tenemos una ley de tránsito, que es con la que nos regimos todos los sanjuaninos y los argentinos a la hora de circular. Y esa ley de tránsito establece 4 preceptos básicos para aquel que quiera hacer transporte de persona cobrando. Digo, porque si vos, Juan Carlos, quieres llevar a un amigo, alguno de los muchachos que está trabajando acá y no le cobras, no quedás alcanzado como transporte público de personas, eso es un particular. Pero en el momento que cobras ya pasa a ser transporte público. Y es chofer profesional con la licencia habilitante, auto de no más de 10 años, seguro de acorde a la actividad que estás desarrollando y la revisión técnica obligatoria. ¿Qué pasa con las plataformas donde inducen al error? Toman autos de más de 10 años y toman choferes que no son profesionales. Entonces ahí ya están induciendo al error, ahí estamos teniendo algún tipo de inconveniente importante hacia la seguridad del sanjuanino. Y ahí es lo que desde el gobierno venimos y recomendamos. Si a nosotros cuando pedimos a través de una plataforma, cualquiera de las 3 o 4, si queremos llamarle, que están trabajando en la provincia, la local Oeste o Este X, Uber o Didi, el auto que tiene que llegar es un auto que tiene que ser autorizado por la Secretaría y debidamente identificado. Si el auto no es identificado, y le pedimos al sanjuanino que no se suba. Si alguien tiene carnet profesional, tiene seguro, tiene RTO, pero no tiene licencia habilitante, ¿podría manejar un Uber o...? Hoy no. Hoy hasta que no el gobierno de la provincia, el señor gobernador, que lo dijo en el discurso inaugural de sesiones, no envíe el proyecto de ley a la Cámara de Diputados y la Cámara cambie, hoy aquella persona que no está dentro del sistema no podría ingresar al sistema. ¿Cuál es la idea que se tiene? Bueno, la idea que se tiene es generar un ingreso más ágil, más cómodo, más amplio para aquel que lo quiera desarrollar, pero vuelvo a lo mismo, hay algunos elementos y algunos requisitos que se van a tener que cumplir. Por ejemplo, estos 4 que enumeré recién. Si vos no tienes un auto, si vos tienes un auto de 15 años, no te vas a poder postular. Si vos no tienes carnet profesional, no te vas a poder postular. Entonces, pero van a evitar, por ejemplo, quien hoy tiene que alquilar una licencia a alguien que no lo maneja, que se le va gran parte de sus ingresos. Bueno, eso es un costo y ahí hablemos de cuáles son las instrucciones que nosotros hemos recibido por parte del gobernador de la provincia en la preocupación que él tiene para que el sanjuanino tenga el mejor servicio posible al menor costo posible. Nosotros tenemos que eliminar desde la Secretaría todo lo que puedan llegar a ser costos directos nuestros o estos costos ocultos como es el alquiler de la licencia. Porque la licencia se le entregó a una persona, eso sí, también tiene que quedar claro en el proyecto que se trabaja y eso, que tenga un precepto, la eliminación del alquiler de la licencia y no dejar que en la ley nos quede algún resquicio como para que se pueda repetir este tipo de elementos, porque la licencia es algo que se le otorgó a un trabajador para que ejerciera ese derecho él. No que se diera vuelta y se lo alquilara o hiciera un negocio de alquilar. Digo, esto es muy común porque muchas veces, cuando uno alquila una casa, que sería el ejemplo a poner, le ponen en el contratito. No la podés subalquilar porque el negocio es directo entre vos y yo y no con algún tercero al que vos le vayas a cobrar una diferencia. Marcelo, yo soy de los usuarios que andan en remiso o taxi y que conversa con el taximetrero. Generalmente ellos dicen, muchos de ellos, yo trabajo tanto con Uber o con Oeste, supongamos, pero estoy habilitado para hacerlo, lo puede hacer esa persona. Sí, sí. Y el otro tema que siempre me plantean es quién me sale más caro a mí, porque dice, yo también, Uber me hace descuento directamente, los paga con tarjeta, dice, y en cambio acá también yo tengo que pagar por ocupar una licencia porque yo no soy dueño de la licencia. Las dos cosas las plantea el taximetrero a cualquiera que charle con ellos 2 minutos. Bueno, ahí tenés 2 situaciones, Juan Carlos, diferentes. Una es el costo de este contrato privado entre la plataforma, que puede ser Oeste o puede ser Uber o puede ser Didi, que te cobra por conseguirte un viaje o por intermediar frente al viaje. Sí.
Y lo otro es el de la licencia. Ese costo de la licencia es que nosotros vamos a trabajar para eliminar. O sea, que aquel que hoy está pagando un alquiler de licencia tiene que saber que cuando el proyecto esté y se apruebe en diputado, ese costo tiene que desaparecer. Es que hay varias costas. Generalmente el sistema de intermediación en la Argentina es así, pero hay gente que paga el auto, paga la licencia, paga todo y la plataforma. Entonces, lógicamente, lo que le queda son monedas. O en vez de estar 6, 7 horas arriba del auto, se pasa a 12, 13, que también es un problema. Sí, eso es una característica y es una parte del modelo de trabajo donde la relación laboral inclusive es difusa por la característica que está, porque algunos de los choferes no buscan una relación laboral, sino que se sienten independientes, entonces por eso ellos alquilan el auto, que es una herramienta que si lo tuviéramos que comparar, esto podríamos decir, si yo necesito hacer algún trabajo acá en el estudio y contrato un albañil, el albañil no tiene el rotomartillo para arreglar el piso, tiene que ir a alquilarlo, a lo mejor alguna de las casas que se dedican a eso. En este caso es lo mismo, tiene su fuerza laboral disponible para trabajar y tendrá que alquilar el auto, si no es propio, de alguien que lo ponga, pero lo que no puede ser es el permiso. Lo que tenemos que anular es que tenga que pagar por ese permiso que se le otorgó a otro que no lo ejerce y lo alquila. Es así. Vamos al otro tema. Después de la experiencia del boleto educativo gratuito, porque no solo es para los alumnos, sino para los docentes, ¿cuál ha sido el primer balance? Bueno, el balance después de casi los primeros 45 días, esto inició el 14 de abril, de una medida histórica, de una medida ordenada por el gobernador de la provincia, Marcelo Rego, cumpliendo con lo que él le había dicho a los sanjuaninos que iba a hacer, de que tanto los estudiantes como los docentes iban a viajar gratis para fortalecer esta línea, el eje político que tiene la gestión en el sentido de mejorar la educación y que ningún sanjuanino se quede sin ir a la escuela por el hecho de que no puede viajar. Creemos que es muy positivo. Los números en el sentido es que el sistema es estable, el sistema de transporte colectivo es estable en número. No se ha tensionado, la gente no está haciendo mal uso, o sea, que aquel que lo necesitaba y aquel que lo estaba usando, lo está usando, y aquel que por cercanía o porque estaba acostumbrado a moverse en algún otro tipo de medio, no se ha trasladado de ese sector al sector del transporte público. Tomando un mayo, por ejemplo, que es mes entero, ¿cuántos pasajes se han utilizado? Y vos tenés en el sistema una totalidad que puede estar en el orden de los 2.200.000 transacciones. ¿De todo? No, el sistema completo tiene un promedio de 8 millones de transacciones, todo, digo, escolar, docente, pasajero común, está en el orden de los 8 millones de transacciones mensuales. De esos 8 millones de transacciones mensuales, tenés 5.800.000 transacciones que son pasajeros comunes, llamémosle, y 2.200.000 que son pasajeros del sistema educativo. 100.000 por día. Más o menos 100.000 por día, si tomamos ese mediodía del sábado. ¿Y cuánto le cuesta a la provincia? Porque digamos, esto es gratis para el usuario. Esto, claro, la provincia en esto también tenemos que recordar, tiene un apoyo para que los sanjuaninos tengan un boleto adecuado y sea uno de los boletos más económicos del país. Son 3 tipos de subsidios con los que la provincia trabaja. Un subsidio que nosotros llamamos a la oferta, que llega a principio de mes a las empresas, que hace que todo aquel sanjuanino que viaje en colectivo tenga un boleto más económico y no tenga el boleto en el costo que tiene que ser. El segundo subsidio es el boleto de transbordo, o sea que aquel sanjuanino que por distancia necesita hacer un segundo viaje, ese segundo viaje no lo paga. Y este nuevo subsidio que va a ser el escolar está en el orden de los 500, 550 millones. ¿Por qué? Porque el escolar cuesta 250 pesos. Si lo multiplicamos por 2 millones son 500 millones, si lo multiplicamos por 2.200.000 estamos hablando de 550 millones de pesos mensuales. En todo el mundo el sistema de transporte es un tema de Estado, esto está claro. En general no es solamente un negocio entre alguien que lo presta y alguien que lo necesita. Y con decisiones políticas. Sí, pero por eso yo no entro a discutir eso, pero lo que sí veo es que mucha más gente viaja en el ómnibus. En mi casa pasan casi todas las líneas, tengo 20, y pasan los ómnibus bastante bien completos, digamos, a las 6 de la tarde, cosas que iban muy vacíos, o a las 5 de la tarde, o a las 8 de la noche.
Horarios que antes estaban flojos ahora están bien. Sí, por eso Aumentado, te decía que el sistema es bastante estable en número cuando vos lo analizás y lo proyectás, ¿no? Más caro le falta que no haya estacionamiento en el centro, que haya calles con problemas. Bueno, eso también hay un trabajo que ya hemos avanzado sobre lo que es línea de colectivo, con una gran predisposición por parte de la intendente, la capitán Susana Glaciar. Estamos analizando cómo la municipalidad en algunas zonas céntricas, calle Santa Fe, algunas partes de la avenida Córdoba, podemos mejorar la relación del estacionamiento, un plan de poda por el tipo de vehículos. En eso creo que de a poquito vamos a empezar a ver algunas modificaciones, porque eso también es un estilo que hemos tomado para la Red Tulum, aquello que fue una buena idea pero mal implementada. Nosotros tratamos de no cometer la misma situación y que el sanjuanino, cada cambio sea chiquito, que sea fácil de adaptarse y que trate de pasar como imperceptible, ¿no? Sí. Porque bueno, si hacemos grandes movimientos en esto que afecta a tanta gente, puede llegar a generar algún inconveniente. Preguntaban por las DAI si se iban a incorporar a lo que era el sistema educativo dentro de lo que es el boleto. Bueno, eso estamos trabajando también, porque hay DAI que no solamente acompañan, sino que hay DAI que son docentes. Entonces han quedado un par de sectores, porque lo que se hizo fue tomar una gran mayoría y los casos puntuales, los casos individuales, estamos trabajando en ver la figura y qué es lo que tenía el Ministerio de Educación previamente. Bueno, Juanca, cambiamos de tema de nuevo. Estamos con Marcio Meriolis, médico neumonólogo, y estamos en la época de gripe, COVID, neumonía. Hay datos que, por ejemplo, los otros días salía en China hay una nueva variante de COVID. ¿Qué es lo que se está viendo en el consultorio? Un incremento muy importante, sobre todo por la época del año. Siempre en esta época del año aumenta muchísimo la cantidad de patologías respiratorias. No obstante, esto ha tenido un progreso en el transcurso de los años. Yo cuento la anécdota, cuando yo empecé con esto hace más de 20 años, la gente te decía, usted cierra el consultorio el 15 de diciembre y vuelve a abrir el 15 de febrero, porque nadie tose en enero. Y eso cambió. Hoy tengo el consultorio en enero todo lleno de gente y se ve muchísima patología respiratoria. Pero específicamente, yendo a la pregunta que vos me estás haciendo, se ve un aumento muy importante de las gripes y, como vos decías, las nuevas variantes de COVID. Que no es que ahora hay una nueva variante de COVID. Desde el primer COVID que nosotros tuvimos en el año 2020, ahora ha variado muchas veces y hemos tenido, nunca dejó de haber COVID, sigue habiendo infectados por COVID. Hay menos determinaciones. ¿Hoy importa si es gripe, COVID o si es una influenza o no? Siempre el COVID fue un poco más complicado. No es lo mismo. El COVID no es una gripe más. Importa porque las complicaciones son mayores y las secuelas que te dejan también son mucho más importantes. El COVID, la gente por ahí te dice, sí, es como una gripe, pero no es como una gripe. Es también un virus, sí, pero un virus respiratorio, pero es mucho más fuerte. Que es más aleatorio porque hay algunas personas que todavía no se explica el por qué no les afecta, pero hay otras personas que realmente el daño que ha dejado y las secuelas en la población es grande. Sobre todo a nivel psicológico incluso. A nivel psicológico nunca se supo muchas cosas. Al principio, cuando empezó el COVID, la gente, yo lo veía en el consultorio, el asmático ya se daba por muerto. Yo tengo asma, me voy a morir. Y fue el que menos sufrió muchas veces el asmático. No se sabe el por qué, pero ha habido familias que te decían, el único que no se enfermó y no la pasé mal soy yo, que era el único asmático. Eso te dice mucho la gente. Y se veía en el obeso y en la tercera edad. Recordemos, antes de la vacuna, al margen de todos los cuestionamientos que pueda haber sobre la vacuna, antes de la vacuna, el 95% de los muertos tenían más de 64 años. Después de la vacuna cambió, pero antes de la vacuna eso era la tasa que veía. Marcio, ¿qué recomendarías hoy? ¿Usar barbijo, no usar barbijo? ¿Vacunarse, no vacunarse? Vacunarse sí. Vacunarse contra la gripe es muy importante y está demostrado. Esto no es un experimento, porque la gente ahora vos le hablas de vacunas y ha descendido mucho la cantidad de gente que se vacuna. Vos le hablas de vacunas y ya piensa que
están experimentando, que es algo que no está comprobado. La vacuna de la gripe está comprobada mundialmente que reduce muchísimo la morbimortalidad en las poblaciones sensibles. Acá en la Argentina se habla de que solamente la vacunación llega a producir un descenso de más de 100.000 muertos por temporada. Solamente el hecho de vacunar. Y con la de la neumonía en la población más vulnerable de patologías respiratorias o de otras patologías asociadas, si sos insulinodependiente, inmunodeprimido, tenés alguna patología oncológica, alguna neoplasia autoinmune o algo así, se le pone la vacuna contra el neumococo. La primera recomendación, volviendo a la pregunta que me hacía Juan Carlos, es el hábito de vida. Continúa el distanciamiento, el lavarme las manos. Esto lo vemos muy comúnmente que a los niños no les afecta tanto, lo veíamos en el COVID. Entonces el niño no se lava las manos, no se limpia el moco así, vamos a hablar clarito. Y después te lo transmite, viene, hola abuelo, te saluda y el que te contagia sos vos, a ellos no pasa nada, eso es real. Entonces en el jardín de infantes, en las guarderías, en la primaria, se produce un entrecruzamiento muy importante de virus y el contagio es permanente y no para nunca. Sabés que tocamos el tema hace unos días del COVID, pasamos películas de aquel tiempo, y realmente nos parecía algo tan lejano y tan irreal. No, era una película. Es una película que todavía nos hacemos, la película y los miedos. Todavía hay una parte de ficción que uno no cree que haya vivido eso. Sí, sí. Y es como que se desfasó en el tiempo nuestro, ¿no? Sí. Y está tan cercano que... Yo esta semana, haciendo un recuerdo con unos amigos, contaba que yo fui el primer contingente que se los obligó a estar 15 días en un hotel cuando venías del exterior. A mí me agarran en Estados Unidos. Yo estaba con mi familia en Estados Unidos. Cuando vengo, los primeros que sale la foto, los turistas que empiezan a tener que hacer ese aislamiento de 14 días, estaba yo ahí. Y la verdad que hoy lo cuento y parece como 15 días en un hotel. Sí, no te podías ni entrecruzar de... Cuando podrías estar en tu casa. Podría estar en mi casa, bueno, pero no había contagio en ese momento. Pero éramos peligrosos porque veníamos de afuera. No se sabía, es una situación que todavía te dicen, ¿y cómo la viviste? Y sí, los aeropuertos fueron difíciles, no se vivió fácil, ¿no? Y hubo algunas cosas que no cayeron bien en la población. Por ejemplo, alguien que vivía solo en su casa y por venir de afuera lo metían en un hotel. ¿Sí? Y decía, no, pero mire, si yo vivo solo, ¿a quién voy a contagiar? No, pero pague el hotel. Y entonces... no se sabía nada, la verdad. No se sabía. No se sabía nada. La enfrentamos con los conocimientos de la gripe española de un siglo atrás. Exactamente. Y bueno, lo que pasó años atrás con el cólera. ¿Te acordás las camas coléricas que se llenaron el estadio, los hospitales, todo con las camas que tenían? No te estoy hablando hace mucho, hace 20 años atrás, cuando surgió el cólera. La gente salía a mirar a ver por la ventana que creía que venía el cólera, que lo iba a ver, porque era una situación espantosa, no había las comunicaciones que hay ahora. Y después sucedió con la gripe aviar, con la gripe porcina, con la psicosis. ¿Y qué va a seguir sucediendo con una futura gripe? Esperemos que no, la gente ya después de lo que vivió, creo que ya está más relajada en ese tema, más canchera en el tratamiento de ese tipo de pandemias, ¿no? Bueno, agradecemos mucho a Marcio Meglioli porque dejó algunos pacientes esperándolo. Tiene consultorio de tonal. Pero creo que informar a la población sobre la situación hoy, saber que sí que está circulando la gripe, sí está circulando que sí el COVID, tienen que ventilar, que sí tienen que mantener la limpieza y la distancia y vacunarse contra la gripe y contra la neumonía. Eso es fundamental. Muy bien, muchas gracias. No, gracias. Vamos al corte.